Gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces lo que llegamos esta mañana, si recordamos, nuestro tema de hoy es la oración. Cómo orar, cómo acercarnos a Dios. Pero vamos a recordar qué es lo que hablamos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos acerca de la memorización. ¿Cómo es? Queremos crecer como cristianos, necesitamos memorizar las Escrituras. El Salmo 119 dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la memorización de las Escrituras nos ayuda en todo el tiempo. En tiempo de nuestra necesidad, a menudo haciendo la diferencia, por ejemplo, entre caer en la tentación y permanecer en la obediencia. Cuando yo guardo los dichos del Señor, su palabra, su verdad, entonces en la hora de la tentación lo usaré la palabra de Dios para salir de la tentación, para responder adecuadamente. Y esta quizás es la vía de escape que Dios nos da para salir en momentos de dificultad. En momentos que estamos enfrentando dudas en la vida, debo recordar las promesas de Dios. Debo recordar quién Él es, qué Él hace, cómo Él actúa. Entonces la manera de salir no es una puerta mágica, sino recordar quién Él es. Y con alegría y satisfacción decir que el Señor es bueno en todo el tiempo. Entonces lo que debemos hacer es guardar. Memorizar es guardar la palabra. Cuando cantamos, cuando caminamos, porque memorizar fortalece mi fe. La meditación, buenos días, fortalece mi confianza en el Señor, porque en tiempo entonces de prueba, esta memorización repetidamente de la verdad crecerá en mi corazón la confianza que yo necesito para cruzar el río de las dificultades de la vida. Para andar en el valle de la sombra de la muerte necesitamos mantener la palabra de Dios iluminando nuestro camino para saber qué o cómo responder en momentos difíciles. Pero también no solo la memorización, la meditación es una reflexión profunda sobre las verdades reveladas en las Escrituras. Cuando estudio la palabra, yo trato de meditar en ellas, trato de guardarla, memorizarla, pero también la meditación. ¿Cómo esto provoca mi corazón? Meditar en las Escrituras. Es como alguien dice, nadie prepara un banquete sin antes probar este banquete. Y nosotros necesitamos en la meditación disfrutar de lo que hemos leído, lo que hemos visto en las Escrituras y luego cómo podemos vivir eso. Por eso el cristiano es un aprendiz, es un alumno. Es un discípulo. Siempre estamos aprendiendo. Cuanto más memorizamos las Escrituras, más aprendemos del Señor a cómo actuar. Hermanos, nosotros vivimos en épocas donde la gente es muy mística. La gente necesita que un ángel del cielo venga y te diga, como esta semana hablando con una persona, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios si un ángel no me aparece? Si yo no recibo una revelación extra de Dios. Dice, bueno, si quieres saber la voluntad de Dios, lea tu Biblia. Léala, reléala y guárdala en tu corazón y medítala. Luego ora a través de ella. Pero más allá de la meditación, la memorización, del aprendizaje, necesitamos aprender a orar. Sin la oración, esto simplemente será algo mecánico. Simplemente será mi esfuerzo, será mi parte, mi responsabilidad de hacer las cosas. Ahora, necesitamos preguntar qué es o definir qué es la oración.
¿Qué es la oración? Y el Catecismo Menor de Westminster pregunta eso en la pregunta 98. ¿Qué es la oración? Bueno, el Catecismo dice, la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad. En el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y agradecido reconocimiento de sus misericordias. Por tanto, la oración es tanto un acto de voluntad como una actitud de dependencia hacia Dios. Y miren lo que dice, la oración es una ofrenda de nuestros deseos. ¿Por qué será que el catecismo dice esto? Es una ofrenda de nuestros deseos. ¿Por qué el catecismo de Westminster nos va a decir que yo estoy ofreciendo mi voluntad, mis deseos? Y ahora es lo que veremos. El Salmo 62:8 dice, confía en todo tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de Dios. Dios es nuestro refugio. Entonces, en todo el tiempo, ¿qué tengo que hacer? A veces mi deseo no es confiar en el Señor. A veces mi querer no es confiar, pero dice las Escrituras, confíen en Él todo el tiempo y derramen su corazón delante de Él. ¿Cómo hacemos esto? Si no oramos, si no buscamos al Señor, si no ofrecemos nuestros deseos. Mi deseo es una cosa, pero yo quiero desear lo que es agradable a la voluntad de Dios. Entonces tengo que ofrecerlo. Por eso en 1 de Juan, capítulo 5, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahora, esto no es que quiero pedir cualquier cosa y Dios está obligado a dármelas. Yo quiero pedir conforme su voluntad. Nosotros tenemos esta confianza ahora que si pedimos alguna cosa que es conforme a su voluntad, entonces lo que tengo que pedir tiene que conformar. Por eso es un sacrificio. Yo estoy ofreciendo mis deseos. Señor, yo no quiero mis deseos. Yo no sé si mis deseos son limpios, son puros, son honestos en algún sentido. Puede ser simple, bueno, Señor, quiero una casa. O los solteros, yo quiero un esposo o una esposa. Es honesto, es honorable, pero ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo tengo que ofrecer este sacrificio, yo tengo que sacrificar mis deseos y la oración es el medio por lo cual yo enfrento al Señor en el sentido de decir, Señor, tú eres grande, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Todo Sabio, tú eres el que conoce el comienzo, el medio y el fin de todo. Yo, en mi infinitud, en mi manera de pensar, yo creo que esto es lo mejor para mí, pero ¿qué eres? ¿Qué es tu manera de pensar? ¿Qué es lo mejor que tú tienes para mí? Pero Juan 16, 23 y 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Entonces, ¿cómo puedo tener mi gozo completo? Cuando yo estoy en primer lugar en una comunión con el Padre, pidiendo, hablando con Él, estando en una relación íntima con Él. Otro salmo dice, Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, orará a ti todo fiel en todo el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. En todo el tiempo está el fiel, el justo, orando al Señor.
confesando sus pecados, declarando su iniquidad, declarando que no somos Dios, no somos el Todopoderoso, pero Él es el que cuida de nuestra vida. Él es nuestro refugio. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4 dice, por nada estéis afanados, angustiados, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en todo tiempo, yo tengo que hacer al Señor conocer mis deseos. Entonces, no estaré angustiado o afanado si yo hago a Él saber mis afanes. ¿Cómo estoy? Mis angustias, yo necesito llevar a Él. ¿Cuáles son mis angustias? Señor, estos son mis angustias, esto es mi dolor en mi corazón. Entonces es cuando recibiremos la paz de Dios. Cuando entramos en una comunión con Él, cuando hablamos con Él. Pero la oración también es algo que se espera, ¿verdad? Se espera en la oración. Si pedimos, vemos en el Sermón del Monte, abrimos en Mateo capítulo 6 y ya hemos hecho una clase de la oración basada en el Padre Nuestro. Creo que aún lo tenemos grabado, pero en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 8, nosotros vemos que Jesús esboza cómo orar en esta oración del Padre Nuestro. Porque Jesús espera que aquellos que sean sus discípulos, es su deber orar. No solo deber, es mi responsabilidad. Yo no puedo decir que amo a mis padres si no hablo con ellos. Yo no puedo decir que amo a alguien si yo no expreso mi corazón, mi voluntad y principalmente a alguien que es el ser más admirable que hay en el universo. Entonces, mire lo que dice Mateo 6, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pedís. Qué interesante. Dios me manda a orar, Dios me manda a pedir, Dios me manda a llevar sobre Él mis cargas, es mi responsabilidad. Pero aquí hay algunas cosas. Primero, si espera, el cristiano tiene que ir. Y la mejor manera de ir es privado. Yo cierro la puerta y yo oro con el Señor. Es un llamado principalmente todo el cristiano a orar a solas con el Señor. Mi comunión, mi relación personal con Cristo. Mi relación personal con mi Salvador, con mi Padre. La oración entonces no es algo para hacer un escándalo público, no es algo para mostrar cuánto sabemos de la palabra o cuánto nosotros somos espirituales. La oración es simplemente para hablar con mi Dios y esperar de Él que Él responda en su debido tiempo. Pero también dice aquí que no debemos usar de vanas repeticiones, los palabreríos. Las vanas maneras de simplemente de repetir frases como jergas de que va a ir bien si yo repito esto. No, yo tengo que hablar con el Señor de una manera sencilla. Por eso Colosenses dice, perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. En todo el tiempo el cristiano, aunque está angustiado, abatido, sufriendo, su oración es llena de acciones de gracias. La oración del creyente es una oración de acciones de gracias. Dios no me ha dado lo que yo merezco. Él es misericordioso. Él es lleno de gracia. Pero piense que Pablo en Colosenses, él nos
nos ha instado a vivir de una manera consistente con nuestra unión con Cristo. Pablo en Colosas estaba en la cárcel. Cuando escribe esta carta, él estaba preso, pero él había, debido a que hemos sido resucitados con Cristo, él dice, busca las cosas de arriba y no las cosas terrenales y pecaminosas. Por eso nuestra manera de vivir es vestirnos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, la paciencia, de amor. Es dejar que la palabra de Dios entonces more ricamente en mi corazón y produzca los frutos que solo la palabra de Dios puede producir. Entonces la oración, yo hago mi parte de leer la Biblia, memorizarla, estudiarla. Ahora yo guardo, yo me deleito en ella. Pero ahora estoy poniendo delante del Señor su propia palabra. Señor, que esta palabra sea la que trabaje en mi corazón. Esta sea la palabra que me trae paz. Y todo esto está destinado a ser evidente en diversas relaciones en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cómo debemos ser fieles en vivir la vida cristiana como Pablo nos insta a ser? ¿Cómo ser fieles? ¿Cómo podemos ser fieles a Dios como Pablo nos demanda si no tenemos una vida de oración? Si no tenemos comunión con Dios. Si no tenemos una relación íntima con Dios, ¿cómo seremos fieles a lo que Dios nos ha pedido o nos demanda hacer? Por eso dedicamos a la oración, somos vigilantes y agradecidos, y esto demuestra dependencia. Esto demuestra que estamos dependiendo de Dios en todo el tiempo. Así que la oración no es solo una cosa que hacemos, es un estilo de vida. Y algunos autores han dicho que la oración es respirar. Ninguno puede vivir sin respirar. Así como el cristiano no puede vivir sin orar, sin hablar con Dios. Primera Tesalonicenses 5, de 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Orar siempre. Estar siempre gozoso. ¿Cómo puedo estar gozoso en un mundo que vivimos? ¿Cómo podemos gozarnos, alegrarnos, tener esta esperanza, alegría en medio de un caos? Bueno, porque el creyente está dependiendo del Señor. Estamos orando en todo el tiempo, estamos dando gracias en todo, porque sabemos que Dios está en control, pero nosotros necesitamos saber que nosotros no estamos. Hay alguien que está. Por eso Pablo exhorta a nosotros a estar gozosos, a orar continuamente, a dar gracias en todas las circunstancias. Y aquí hay una evidencia, a veces cuando estamos tan quejosos, tan murmurando, nada va bien, todo está mal. Esto es una gran evidencia que no estamos viviendo una vida de oración. Es una evidencia que no tenemos ninguna relación con el que gobierna el mundo. Pero Pablo nos dice, la razón por la que debemos hacerlo es porque esta es la voluntad de Dios. No es mi voluntad muchas veces, pero yo he ofrecido mis deseos. Entonces es tu deseo que yo ore. Señor, es tu deseo que yo esté gozoso. Es tu deseo que yo dé gracia en todas las circunstancias. Entonces lo haré. Por eso entonces la oración no es opcional. La oración no es opcional para el cristiano. Antes bien, según Tesalonicenses, es la voluntad de Dios que debemos encontrar con Dios en oración continuamente y sin cesar. Es la voluntad de Él. Y aquel que no está haciendo, está en pecado en contra de Dios. Aquel que no vive una vida de oración, está en una vida de pecado porque no está haciendo la voluntad de Dios. Es su voluntad. Ahora, Dios espera entonces que oremos como en general espera oír de sus soldados en la batalla que ahora tienen que pelear, cómo tienen que hacer, como el soldado está esperando a su capitán diciendo cómo hacemos, dónde vamos, por dónde peleamos. Es lo mismo.
El cristiano está esperando en esta guerra espiritual la comunicación con su Señor para que Él me diga, hágase esto, esté quieto, ahora no te muevas, ahora esté tranquilo, ahora actúa. Por eso la oración no es solo una convocatoria divina, sino una invitación real, un privilegio de hablar con el Rey de Reyes. El privilegio que antes de Jesucristo la gente no lo tenía. Simplemente para decir, yo quiero hablar con Dios, bueno, tú debes dirigir tu oración al templo, dependiendo de dónde tú estés, y mirar hacia el templo, hacer una oración y esperar que algún sacerdote te respondiera. Pero hoy tú y yo, aquellos que están en Cristo Jesús, tenemos la libertad de entrar no solo delante de Dios, ese Rey, es una cita real y arreglar con Él lo que necesitamos arreglar. Por eso eso es un gran privilegio. La oración entonces no es una carga y decir, ahora tengo que orar. Ahora tengo que orar. No, ahora yo tengo que ir a trabajar, tengo que comer, No, la oración es el privilegio. Es el privilegio de estar con la persona más sabia, más poderosa, más fuerte, el mejor. Y seríamos insensatos si ignoramos su oferta y tratamos de solucionar cualquier problema con nosotros mismos. Esto es necedad, no ir al que tiene el poder para arreglar. Es como si la gente en Valencia está esperando por su presidente de la Generalidad, mientras el gobierno es el que puede dar todo lo que ellos necesitan en un sentido. Pero tú estás pidiendo a una persona que quizás no tiene la capacidad, o estás pidiendo para ti mismo. Estás confiando en uno mismo. La relación es que uno no ora porque confía en sí mismo. Entonces, cuando acercamos a nuestro todopoderoso y soberano Creador de todo el universo, con nuestras peticiones, con nuestras acciones de gracia, esto es un privilegio. Este es un privilegio que Cristo nos ha dado. Solo entonces a través de la fe en Cristo es cuando tenemos acceso a Dios. Aquel que no está en Cristo, sus oraciones son nulas. Sus oraciones son ofuscadas, apagadas por su propio pecado. No vale a una persona querer pedir a Dios algo mientras no vive lo que Dios quiere que Él haga. Por eso Cristo nos ha reconciliado con Dios por su sangre. Él nos ha perdonado nuestros pecados que una vez nos prohibieran de relacionar con este Dios santo. Pero ahora que hemos sido perdonados a través de la cruz, ¿cómo no iremos a hablar con el Rey si tenemos los portales abiertos para hablar con Él? Tenemos una relación abierta. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces Pablo continúa diciendo que aquel que inclina su rodilla en oración por la redención y reconciliación que Cristo ha reconciliado, es un privilegio. Tenemos acceso con seguridad y con confianza. Qué precioso, hermanos, es entrar en la presencia de Dios sabiendo que Él nos escucha, que Él está atento a mis oraciones. Es un privilegio que tenemos acercarnos a Dios con libertad. La pregunta es, ¿utilizamos este privilegio o lo rechazamos? ¿Estamos utilizando el privilegio de hablar con Dios? Para eso necesitamos fe. Para eso necesitamos ir a Cristo. Por eso la oración no es solamente algo que se espera, es algo que se aprende. Uno aprende a orar. En un sentido, la oración debe ser tan natural como respirar para un hijo de Dios, pero nosotros que hemos recibido el espíritu de adopción y ahora podemos clamar, Abba, Padre. Acuérdense que en otro tiempo nosotros
no orábamos, no hablábamos. Nosotros éramos enemigos de este rey, enemigos de este Dios, y Él nos ha rescatado, y el hábito que teníamos, las palabras que usábamos, era para nuestro príncipe maligno. Y este príncipe maligno, él puede usar de jergas, de palabrotas, él usa un estilo de hablar que no es real, no es de un rey, no son divinos. Y hermanos, muchas veces no entendemos esto. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, nuestro lenguaje era vulgar. Era un lenguaje feo. Pero Dios tiene que salvar, limpiar, producir en nosotros un lenguaje ahora celestial. Y para esto se aprende. Para esto crecemos en nuestra capacidad de orar a través de la enseñanza y la práctica de ver cómo Jesús oró, cómo los apóstoles oraban, cómo los hombres de Dios, cómo se comunicaban realmente con este Dios triuno, cómo ellos se acercaban a este Dios. Por eso, hermanos, del comienzo al fin, la vida cristiana no es yo canto a Él lo que yo quiero, yo hablo lo que yo quiero, yo pido lo que yo quiero. Bueno, entonces estás creando tu Dios. La forma de entrar con el Rey tiene que ser reverente, tiene que ser diferente, es según sus normativas, no como las nuestras. No es como queremos. Ahora, ¿cómo se aprende la oración? Hay algunas 3 maneras sencillas de aprender. Primero, aprendemos a orar ¿cómo? Orando. Hay que orar. Hay que clamar a Dios y pedir al Señor, enséñame a orar, enséñame a hablar, enséñame a pedir, enseña primero mi corazón a deleitarse en ti. Yo necesito deleitarme en aquel que es el excelso, aquel que es la plenitud de todo el gozo. Y así como cualquier disciplina, ya sea aprender un idioma, aprender un instrumento, aprender matemáticas, aprender lenguas, puedes tomar todos los cursos y estudiar todos los textos, pero no lo aprenderás verdaderamente hasta que lo pongas en práctica. Entonces, orar necesita empezar. Y debemos orar, dice D.A. Carson, hasta que oremos de verdad. Hasta que realmente empezamos a hablar de verdad con el Señor y no solamente decir lo que yo quiero decir. Pero miren, los puritanos, un consejo solían dar, era que, ¿qué quieren decir? Debemos orar lo suficiente y honestamente en una sola sesión para superar el sentimiento de formalismo y irrealidad. A menudo nuestras oraciones comienzan fríamente, pero al orar nuestros corazones se calientan, nuestras mentes se vuelven más activas, nuestras alabanzas y acciones de gracias se vuelven más sentidas, nuestras peticiones se vuelven más urgentes. Entonces, de acá él termina, para entrar en el espíritu de oración, debemos aferrarnos a Él por un tiempo. Y si oramos hasta que oramos, finalmente llegaremos a deleitarnos en la presencia de Dios y descansar en su amor y apreciar su voluntad. Esta es la lucha que debemos hacer continuamente, de orar, clamar al Señor. Pero también, en segundo lugar, se aprende a orar orando con otros. Podemos aprender a orar de los ejemplos piedosos de otras personas, cómo ellos oran, cómo ellos hablan. Por eso, estudiar sus oraciones, su pasión, su urgencia, sus celos, sus palabras, nos llevarían a imitar su estilo. Y aquí hay algunas maneras de aprender. Por eso desarrolla una relación de oración, no solo con tu familia. Debemos orar personalmente, pero orar en familia.
Si yo oro con mi familia, entonces voy a ver que mi hijo comienza a imitarme. Como yo digo, él dirá las mismas palabras. Él se relacionará con Dios de la misma manera. Él dice, J.A. Carson, que cuando él era estudiante, él comenzó a reunirse semanalmente con un pastor para orar. Y estas reuniones le enseñaron los fundamentos de la oración y han infundido mucho en su vida desde entonces. Necesitamos una relación con otros para aprender a orar. Y principalmente con personas maduras en la fe. Luego eliges buenos modelos de oración. Hay modelos de oración, de seriedad, de pasión, personas que realmente oran la palabra de Dios. Ahora, aquí donde encontramos los verdaderos modelos de oración, en primer lugar en la Biblia. Necesito ir a ver cómo los salmos son oraciones. Oraciones escritas. Cómo el salmista oró. Cómo él se acercaba a Dios. Cómo él hablaba con Dios. Entonces, si yo sigo este modelo de oración. Hermanos, cuando tú, otro modelo de oración, cuando me ves a nosotros aquí desde el púlpito orando. Ese es un ejemplo de cómo tú debes seguir, cómo es que oramos. En nuestra liturgia nosotros tenemos 3 modelos de oración. Adoración, confesión de pecados, acción de gracias y petición. Entonces, esto es lo que intento mostrar a nosotros cada domingo, cómo acercarnos a Dios. Primera oración es solo de alabanza, solo de exaltación a Dios. Luego es solo de confesión de pecados. Al final, mi oración pastoral es de acción de gracias y peticiones. Yo ruego para que el Señor trabaje. Luego hay libros del Valle de la Visión que está ahí en nuestra librería, que puedes mirarlo, cómo estos hombres escribían. Y luego es pedir, escuchar a otros hermanos, cómo ellos oran. Yo me acuerdo que en la primera iglesia que yo estaba, todos hablaban a la misma vez cuando oraban. ¿Cómo van a decir amén si todos están orando, hablando juntos? Nadie aprende, porque yo hablo una cosa, el otro habla otra, el otro habla otra, y al final era una gritería que esto ni Satanás escuchaba, porque no había orden. Yo necesito escuchar a otros creyentes. Wow, mira lo que él ha pedido. Mira lo que él dijo en su oración. Qué fe, qué convicción, cómo él usa las escrituras, cómo él usa la palabra de Dios para pedir al Señor, para agradecer, para reconocer quién es Dios. Pero también se aprende a orar meditando en las escrituras. Cuanto más medito en la palabra de Dios, la oración se aprende meditando en las escrituras y orar las palabras del mismo Dios. Es nuestra vida cristiana, obedecemos la palabra, cantamos la palabra, escuchamos la palabra, nosotros oramos la palabra. Es la palabra de Dios, es que debe ser formar toda nuestra oración. Es la palabra de Dios, porque yo estoy orando con los mismos argumentos de Dios. Yo estoy diciendo, Señor, tú me has dicho en tu palabra que debemos hacer eso, entonces ayúdame a cumplir, a hacerlo. Es usar la palabra de Dios. Orar de esta manera, entonces estamos conectando la disciplina espiritual y dando aportación bíblica a mi oración. Pero también, en tercer lugar, se aprende a orar meditando en las escrituras de una manera que dice Thomas Mountain. La meditación es un tipo medio de ver en la palabra y la oración. La palabra alimenta la meditación y la meditación alimenta la oración, y estos deberes siempre deben ir a la mano. La meditación debe seguir la audición y preceder a la oración. Entonces yo leo, yo medito, yo oro. Por eso oír y no meditar es infructuoso. Oír, leer, meditar, memorizar,
y luego hablar. Entonces comunico con el Señor. Por eso es imprudente orar y no meditar. Es imprudente que tú simplemente lance palabras al aire para el Señor sin haber meditado en lo que vas a decir. Por eso lo que tomamos en la palabra, que digerimos por medio de la meditación y la dejamos salir por medio de la oración. Lo que hemos meditado, lo que hemos pensado, ahora entonces habla. Y estos 3 deberes deben ser ordenados, que uno no puede empujar hacia afuera del otro. Todo se necesita: leer las Escrituras, memorizarla, meditarla y orarla. Sin estos 3, nuestra vida espiritual virará un caos. No vamos a crecer, no vamos a entender. Lo único que vamos a hacer es religiosos, intentando hacer una orden mecánica sin haber realmente crecimiento, sin entender lo que estamos haciendo. Por eso, ahora si pasamos el resto de la clase meditando en el contenido de la oración en sí, ¿no? Por eso cuando piensa en esto, cuando vas a orar, después de leer, meditar en lo que has leído, luego orar. Y mientras leas, busque por qué debemos alabar a Dios. Busca lo que podemos agradecer a Dios, que la palabra nos convenza de nuestros pecados y lleve a nosotros a la confesión y el arrepentimiento de nuestras acciones. Yo necesito, cuando voy a ver en el texto que estoy, ¿por qué tengo que alabar a Dios? ¿Por qué tengo que dar gracias? ¿Por qué dice el texto que yo tengo que hacer eso? ¿Por qué en la palabra que estoy leyendo necesito esto? Pero mira el contenido del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Él dice: cuando oráis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tú es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora mira, lo primero que debemos hacer. Entonces, lo primero es dirigirnos nuestra oración ¿a quién? A alguien que está en el cielo, ¿verdad? Al Padre. Entonces, la oración es hacia el Padre Celestial. Es nuestro privilegio que Cristo nos ha dado de ser adoptados, puesto en su familia. Él ahora es nuestro Padre. Antes no lo éramos. No éramos hijos de Dios. Ahora somos hijos por medio de Cristo. Pero este Padre, ¿dónde está? En el cielo. Él es sublime. Y si Él está ahí, no lo debo hablar a la ligera. Él es trascendente, Él es alto, elevado, Él es el Creador, Él es grande, Él es glorioso, Él es el Redentor, Él es infaliblemente grande y poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Es un Dios que está en el cielo. Pero viene en tercer lugar. En segundo lugar, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea su nombre? ¿Qué es lo que aprendemos? Que santificado sea su nombre. ¿Qué queremos decir con santificado sea tu nombre? Porque Jesús puso y orar a este Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí establece el tono de nuestra oración, ¿verdad? Comienzan con Dios, no con nosotros. No estamos en el centro de la oración. El Padre Celestial es el que debe ser reverenciado, considerado, glorificado, reconocido como santo. Él es. La oración de la santificación de Dios, la separación del nombre de Dios, es lo que transforma mi oración, transforma mi día. No debemos estar en el centro de nuestra oración. Este lugar pertenece solo al Rey de Gloria. Es su gloria por la cual oramos y todas nuestras peticiones deben rendirle gloria.
Si yo estoy pidiendo algo que no sea para santificar el nombre de Dios, glorificar a Dios, entonces será en vano mi oración. Pero en tercer lugar, Él dice, venga tu reino. Ese es el pedido para nosotros de que su gobierno salvador baje y transforme. Jesucristo, lo estamos pidiendo que su reino venga y es una petición centrada en el Evangelio. Y pedimos que Dios extienda su reino a través de nuestra proclamación del Evangelio a este mundo caído. Entonces estoy pidiendo que Dios, su reino venga, pero a la vez estoy pidiendo que me use para proclamar el Evangelio, para proclamar las verdades de Dios. Es orar para que Dios introduzca el reino consumado cuando Cristo regrese. Orar es tener los ojos fijos en asuntos eternos. Todo lo que estoy haciendo en mi vida es para un reino eterno, no para un reino terrenal, no para un reino aquí. Y expresan nuestra petición, la perspectiva sobre cosas eternas y no terrenales. Yo necesito, cuando oro, quitar mis ojos de este mundo y decir, ¿cuál es tu voluntad en el reino celestial? Es estar ansioso, anhelando de que Jesús regrese y reine en un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto es lo que queremos. Es el anhelo de estar con el Señor para siempre. Pero en cuarto lugar dice, hágase mi voluntad. ¿Sí o no? No. Hágase tu voluntad. Ahora, aquí abarca varios aspectos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los deseos de Dios por la justicia serán tan plenamente logrados ahora en la tierra como se hace en el cielo. Que la justicia de Dios sea hecha. Que los deseos de Dios por la justicia pueden llegar a ser plenamente logrados en la tierra como ahora se realizan en el cielo. Que los deseos de Dios por la justicia pueden ser realizados en última instancia en la tierra de la misma manera que se realizan en el cielo, es decir, puramente. Esa es su voluntad. Estamos orando, hágase tu voluntad, Señor, no la nuestra. Estamos orando para que se haga la voluntad de Dios en la tierra y entonces nos comprometemos a dos importantes responsabilidades. Primero, nos comprometemos a aprender todo lo que podemos acerca de su voluntad, y eso es lo que hemos aprendido de ingerir las Escrituras, estudiar la palabra. Estamos comprometidos cuál es su voluntad. Y la otra compromiso es esta petición y también nuestra promesa de que la gracia de Dios haremos su voluntad. Yo no solo estoy pidiendo, Señor, que sea hecha tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero obedecerte. Yo quiero ayudar. Yo quiero hacer mi parte en esta vida. Pero dice también, danos el pan de cada día. Nos recuerda nuestra necesidad diaria. Nosotros necesitamos diariamente de que Él nos sustente. Esta petición estamos reconociendo nuestra completa confianza en el Padre Celestial para proveer nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros en este final de año estamos tan preocupados en tantas cosas y menos en confiar en el Señor? Confiar que Él es el que guarda en tiempos de pruebas. Él es el fiel y todo lo suficiente. Él es cuando nosotros nos comprometemos con Él. Y esta petición nos recuerda que es Dios solo quien provee. Dios es el que me da el trabajo. Dios es el que me da el don, el talento para trabajar. Él es el proveedor. Y todo lo que tenemos proviene de Él. Todo lo que somos proviene de Él. Entonces, orar esta petición, expresar nuestra gratitud, pero también expresamos que hemos pecado.
Hemos pecado y pedimos perdón por nuestros pecados porque somos deudores. Somos deudores de Dios. Necesitamos que Él derrame perdón. Todo el día, todo el tiempo. Es una deuda que tenemos para con Dios y esta deuda solo Cristo puede pagar. Pero también esta petición enseña que de la misma forma que yo he sido perdonado, yo tengo que perdonar a aquellos que me ofenden. Yo he sido perdonado sin pagar nada. Nos recuerda entonces que creer en el Evangelio tiene grandes y profundas implicaciones. Cómo debemos amar los unos a los otros en Cristo. Cómo tenemos que perdonar a los otros que están en Cristo. Por eso la oración comienza con nuestro Dios. Y Carson describe, no hay sin duda un lugar para orar como un individuo de Dios. Pero el patrón general de nuestra oración debe ser más amplio que esto. Cuando yo, como seguidor de Cristo, entre muchos me dirijo a nuestro Padre, mi preocupación es abrazar nuestro pan de cada día, nuestros pecados y nuestras tentaciones, y no solo a mí. Yo quiero agarrar todo esto y decir, Señor, tómalo, perdónanos. Padre, tú que estás en el cielo, tú que eres el gran Dios, provéanos no solo el pan, provéanos también el perdón que es en Cristo Jesús. Pero también no solamente pido perdón, que toda la gente dice, bueno, si yo peco, yo pido perdón y Dios tiene que perdonarme. No, la oración continúa diciendo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La petición no es que nos tiente a pecar, no, Dios no puede ser tentado, pero la petición nos está diciendo que no me lleve. En otras palabras, no me lleve a la tentación, no me conduces, no la tentación, sino la justicia, a situaciones en que lejos de ser tentados, seamos protegidos y podamos permanecer justos allí. Es pedir por liberación del mal. Es Dios no solamente que nos da el sustento físico, el pan diario, el perdón, pero Él da el triunfo moral y la victoria espiritual para decir no al pecado. Por eso depender de Dios es ya fracasar, porque no depender de Él ya es un fracaso, porque revela nuestro orgullo pecaminoso y nuestra autosuficiencia. En la oración que Jesús nos ha enseñado, nos ayuda a ver que necesitamos de Dios para todo. Necesitamos de Dios para adorarlo, necesitamos de Dios para comer, necesitamos de Dios, de su perdón y de su protección. Ahora, vamos a ver una oración de Pablo para ver cómo él oraba también. Hemos visto a Jesús. Si abren conmigo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, mira la oración del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 13 al 12. Vamos solo a separar algunas cosas aquí. Pablo dice en el versículo 3 y 4, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, porque por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, lo primero que hace Pablo es dar gracias. Pablo da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos, la fe de ellos está creciendo. Pablo da gracias a Dios. Cómo estos hermanos en Tesalónica están creciendo por su madurez espiritual. Por cómo crecen el amor unos por los otros, por cómo los cristianos son perseverantes en medio de las pruebas. ¿Qué agradecemos
a Dios? ¿Estamos agradecidos porque otros hermanos están creciendo? ¿Porque otras personas están creciendo? ¿Estamos orando para que todos los demás crezcan? Pero Pablo en el versículo 5 y adelante dice que él ora por una perspectiva eterna. Mire lo que él dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Entonces, hasta el versículo 10, Pablo, él está ansioso, expectativa por el regreso de Cristo, por la reivindicación para los creyentes y el juicio para los incrédulos. Cuando dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que cayeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces Pablo él ora para que estos hermanos en medio del sufrimiento tengan una perspectiva eterna de la vida. Dios va a castigar a todos los que hacen malos. Pero también nuestra oración tiene que tener la misma perspectiva la de Pablo. No solo una perspectiva terrenal, pero una perspectiva celestial. Pablo él ora para que el Señor Jesús debe ser glorificado. Mira el versículo 12. Oramos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ¿en quién? En vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Pablo dice que él ora para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en ellos? ¿Qué significa? ¿Qué podemos pensar? Que debemos orar para que Dios, el nombre de Dios, sea glorificado en la vida de nuestros hermanos. Si la perspectiva de Pablo es una perspectiva eterna, él no quiere que nuestra manera de vivir sea una negligencia del nombre de Dios. Él quiere que el Cristo, aquel que empezó la buena obra en nosotros, nos perfeccione y que Cristo sea glorificado en nosotros, en nuestros cuerpos, aún por medio de las pruebas. Esta es la visión de Pablo, que para el cristiano aquí y ahora ayuda a dar forma a los objetivos finales, que es nuestras oraciones necesitan ser modeladas entonces por una perspectiva eterna de ser glorificado, exaltado, que Jesucristo sea glorificado en nosotros, que Jesucristo transforme. Pero la oración de Pablo se fomenta en la gracia de Dios y del Señor. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que transforma nuestro ser, nuestras vidas, es la gracia. Pero por último, Pablo él ora sin cesar. Pablo está siempre orando, siempre clamando a Dios por su pueblo. Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría. Pablo pide que el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, entendimiento, este conocimiento que no sea solo intelectual, pero en la práctica podamos vivir de una manera fiel y digna. Y esto es lo que necesitamos pedir para todos los hermanos. Citar los hermanos en nuestras oraciones y orar para que los creyentes puedan caminar de manera digna del Señor, de manera completamente agradable a Él. Orar que en esta semana todos los hermanos, ellos pueden ver más de Cristo y menos de ellos mismos. Ahora, esto es lo que necesitamos. Ahora oramos esto por todos nosotros y por los demás. ¿Cómo estamos orando por todos nosotros? ¿Cómo oramos por una vida que agrada a Dios? Primero oramos para que la palabra de Dios produzca frutos de buena obra, que todos los creyentes produzcan frutos. Luego oramos para que los hermanos
puedan crecer, aumentar en el conocimiento de Dios mismo. Oramos para que sean fortalecidos por Dios, para mostrar resistencia y paciencia en medio de las circunstancias que están. Ahora, en último lugar, necesitamos entender, hermanos, que Dios responde a nuestra oración. Hablar de oración no es solo lo que nosotros queremos pedir, es cómo Él responde. El Salmo 65 dice: tú oyes la oración, tú escuchas nuestro clamor. Entonces, ¿por qué no pedir? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no ir a Dios si nosotros no creemos que Él va a responder? Mira esta parábola del Señor Jesús de un juez injusto. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios no es este juez. Dios no es este juez. Dios es soberano. Dios, Él responde y Él es magnificado, Él es glorificado, Él es exaltado en responder nuestras oraciones. Cuando oramos a este Dios que es capaz de hacer mucho más, entonces nuestras oraciones deben tener expectativas. Porque si estamos orando conforme a su voluntad, si estamos pidiendo lo que Él desea, entonces tenemos que tener expectativa por la vida de los demás. Por eso, hermanos, cuando tú oras por alguien, yo continuamente, algunos hermanos en Washington DC me decían: Igor, he orado por ti, ¿cómo estás? Bueno, he podido luchar, he podido resistir. Estamos orando por ti, para que tú crezcas, para que tú venzas la tentación. Por eso, haga un plan para orar. Cultive un hábito de la oración. Destina tiempo. Separa un tiempo para que tú puedas orar. Es mejor orar brevemente y con frecuencia que pocas veces largo tiempo. Es mejor que tú manejes tu tiempo y decir: yo quiero orar siempre de una manera regular por mis hermanos, por mi vida, que sea algo regular, de que una vez por semana tú dices: ahora una vez voy a orar por todos mis objetivos y el resto de la semana no oraré. Aprovecha el tiempo mientras tú caminas, mientras conduces, mientras viajas, estás en el bus, en el metro, mientras tú estás desplazándote para ir a tu trabajo. Aprovecha todas las situaciones. Está una hora en el banco esperando para ser atendido, pues ahí, ora. Aprovecha ese tiempo. 5 maneras de mantenerte la concentración. Vocaliza tus oraciones. Vocalízalas, háblalas. Ora mediante las Escrituras. Ora mediante los salmos, mediante la oración del Señor Jesucristo, las oraciones de Pablo. Ora sobre lo que lees en las Escrituras. Oras usando himnos de alabanza. Oras diariamente. Y por eso desarrollas un sistema para orar. Nosotros tenemos nuestro directorio de la membresía. Puedes pasar persona por persona y pidiendo por ellos. Ora por la operación de Dios en el mundo, que Él obre en este mundo para transformar, restaurar, salvar. Haz una lista de todo lo que los hermanos necesitan, de qué parte tú crees que ellos necesitan crecer en su vida espiritual. Organiza las categorías
según los días de la semana, qué es lo que quiere orar por determinadas personas en categorías diferentes, necesidades diferentes. Y pida a Dios para que tú puedas ver la respuesta de tu oración en la vida de las personas. Amén. Vamos a orar nuestro tiempo.